traje acá. Ah, no, ¿el texto? No, no, eso no lo imprimí. Bueno, ¿estamos? Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Silvia Giordano, soy consejera de esta institución, miembro de la mesa directiva y bueno, para nosotros es una gran alegría reiniciar en este segundo año este ciclo de actualización en temas de contabilidad y auditoría, el CATCA, como le decimos. La verdad que el año pasado terminamos muy satisfechos de cómo fue evolucionando la iniciativa, los comentarios que fuimos recibiendo de la matrícula y sinceramente disfrutamos reuniéndonos periódicamente con todos ustedes. Este año tenemos la vara un poco más alta y esperamos estar a la altura de las expectativas y de las circunstancias y seguir este camino de tener este espacio de diálogo de temas de actualidad en los temas de contabilidad y auditoría y que esto sea un foro de debate técnico y de excelencia profesional. Así que bueno, le agradecemos al Consejo la oportunidad de darnos este momento y a ustedes principalmente, que con su inscripción nuevamente masiva, apenas salió el ciclo, nos alientan a continuar con este esfuerzo. Como siempre, además de los que estamos en la sala, hay muchos más por streaming desde sus casas y oficinas, así que también los saludamos. Y como ustedes saben, estas charlas quedan grabadas en el canal YouTube del Consejo, así que las pueden ver en el momento que quisieran, repasar algunos conceptos aquí vertidos o repasarlos para su propia actividad profesional. Bueno, solo nos queda desempeñarnos a la altura de las circunstancias, armar un temario que resulte abarcativo, oportuno y generar un espacio donde podamos recibir este debate. En esta primera reunión me acompañan 3 jóvenes muy grandes de la profesión. Es como en este año futbolístico tengo a la delantera de la selección, ¿no? Íbamos a trabajar con una línea de 4, pero el doctor Albor tuvo un inconveniente, no se lesionó, tuvo un inconveniente laboral de último momento y trataremos de reemplazarlo, así que nos quedamos en esta línea de 3 que creo que nos vamos a mantener bien. Están conmigo el doctor Hernán Casinelli, consejero titular de esta organización, presidente de la Comisión de Estudios de Contabilidad, miembro de Esencia, Contabilidad y delegado por CABA en la FAPSE, así que hoy nos va a contar mucho lo que está pasando en todo ese entorno. Siguiendo a la izquierda de Hernán está el doctor Martín Kerner, consejero titular también de esta organización, de amplia actividad y autoridad en el pasado en la Comisión de Estudios de Contabilidad, miembro también de Esencia Contabilidad. Y a mi derecha está el doctor Fernando Samet, presidente de la Comisión de Informes de la Comisión de Estudios de Auditoría, auditor de profesión. Así que bueno, todos ellos docentes, investigadores en temas de contabilidad y de auditoría, referentes cada uno en su materia. Así que no sé si la delantera de la selección o del Barcelona o de Boca, no sé, de Quilmes. Bueno, después discutimos. Bueno, vamos al temario de la reunión de hoy. Como un clásico en esta altura del año, vamos a tratar los temas de cierre del ejercicio 17. Estamos todos trabajando en cerrar los balances de nuestros clientes a diciembre del 17. Y nuestra profesión nunca nos da aburrimiento, así que siempre hay alguna novedad para considerar. Vamos a tratar de hablar un poco de eso durante la mañana de hoy. Y además tenemos un par de temas bastante relevantes. Todos sabemos que a fines del año 17 el Gobierno Nacional logró que el Congreso de la Nación aprobara la reforma tributaria,
Y esta reforma, aunque es tributaria, tiene bastantes implicancias en la preparación de los estados contables. Y adicionalmente, la reforma incluyó un artículo o un título vinculado con el revalúo contable. Así que vamos a dedicarle bastante tiempo a esos dos temas, al efecto contable de la reforma tributaria y al revalúo contable. También vamos a comentar novedades respecto de las normas en general de contabilidad y de auditoría que hubo en los últimos tiempos. Y hacia el final vamos a hablar también de algunas novedades en los temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que también la UIF se está moviendo bastante y generando normativa nueva que nos involucra. Así que bueno, recuerden que en la dinámica de estas reuniones, al final dejamos un espacio para preguntas y respuestas. No me quiero alargar mucho más, dejamos solemnemente instalado el segundo ciclo de temas de actualización en contabilidad y auditoría. Bueno, esperemos seguir acompañándonos mutuamente durante el resto del año y muchas gracias a todos y buenos días. Así que le damos la palabra al doctor Kernal. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¡Esa! Un placer estar acá con todos ustedes, con la mesa. Bueno, mentira, esto no me lo banco más, pero ya no nos aguantamos directamente nosotros, pero acá estamos con ustedes. Ese sí es un placer. Bueno, lo primero que vamos a ver es la especie de noticiero que son las novedades en normas de contabilidad de auditoría. El primer esquema, norma de auditoría, sin que Fernando se me enoje. Sabemos que tenemos las normas internacionales de auditoría, que son aplicables, para algunos casos obligatorio, para aquellos que aplican obligatoriamente también las normas de contabilidad. Y esas son las RT 32, 33, 34 y 35. Y luego la conocida por todos, RT 37, que es la norma de auditoría para aquellos que no usen internacionales y obligatoria, no solo auditoría, sino todo el resto de los servicios profesionales de contador. Ese es el esquema en auditoría y tenemos algo bastante parecido para contabilidad. En contabilidad también siempre recordamos, tenemos normas internacionales y normas locales. Todas son RTs, pero las normas internacionales son las que conocemos como NIF o Norma Internacional de Información Financiera y esa es obligatoria para una serie de empresas, gran parte de las que cotizan en la Bolsa de Comercio y optativa para todas aquellas que la quieren aplicar también. Y desde este año 2018 también pasa a ser obligatoria con alguna especificidad, vamos a decirlo así, para los bancos. De hecho, Banco Central adopta las normas internacionales, le ha sacado un punto vinculado con el deterioro de algunos créditos y el resto aplica las normas internacionales, así que en sí van a ser las normas del Banco Central por esta modificación pequeña que ha tenido, pero bueno, el resto son todas las normas internacionales. Y también tenemos la norma internacional para las pymes, que es esta que conocemos como NIS para las pymes, y esta es también optativa para todas las empresas que lo quieran aplicar. Siempre hay que analizar el tema legal de si los organismos de control societario admiten la aplicación de este tipo de normas. Y las amarillas que están por debajo serían las normas argentinas, y allí también tenemos una división, como en las internacionales vienen dos juegos, aquí también. Tenemos las normas para pequeños y medianos, que es el último renglón, RT 41, que hace años ya venimos insistiendo con la aplicación práctica y todo lo demás. Y luego la RT 17, que es la norma que nos quedaría para aquellas que o no califican como ente pequeño y mediano o no la quieren aplicar. Yendo de abajo hacia arriba, si un ente califica como pequeño, puede aplicar la sección 2 de la RT 41 para entes pequeños. Puede aplicarla, no es obligatorio, pero es sumamente recomendable. A ver, es como la norma específica para ese tipo de entidades, considerando algunas facilidades en su aplicación práctica. Es mucho más fácil, mucho más clara, mucho más simple. No hay motivo lógico como para no aplicarla si un ente califica realmente como ente pequeño. Si no aplica la RT 41, tiene que aplicar la RT 17. La RT 17 ya no tiene las dispensas como tenía para entes pequeños anteriormente, con lo cual habría que aplicar la RT 17 pura, ¿me entiende? Rara vez una empresa llega a poder aplicar la RT 17 en forma pura, ni antes ni ahora, y con lo cual la aplicación de la RT 41 es claramente muy, muy recomendable. Vemos que en la práctica, lamentablemente, no se está aplicando en forma mayoritaria. Cerca del 95-96% de las empresas argentinas califican la categoría de ente pequeño y mediano. En la de pequeño califica más del 92% de las empresas argentinas, o sea que
cuando vamos a las legalizaciones, pero la amplia mayoría tendría que estar presentando bajo la norma RT41 y sin embargo vemos que no lo está haciendo. Nuestro entendimiento es que es un desconocimiento, o sea que pensamos que los profesionales quizás no tienen todavía el conocimiento de que está esta nueva norma y todo, y peor aún, que no hay más dispensas en la RT17, con lo cual si están aplicando la 17, para tener una idea sola, mínimo, no podrían aplicar ni siquiera el costo por diferencia de inventario, esto de existencia inicial más compra, ¿no? O sea que ni siquiera a ese punto, y bueno, y otras muchas más aplicaciones que sí las tiene hoy la RT41, con lo cual seguimos insistiendo con la aplicación práctica de la RT41. Si el ente no califica como, calificando como pequeño, puede aplicar la segunda parte, que ya decimos que es muy recomendable, y también podría aplicar la de mediano, porque si quiere aplicar la de mediano, puede aplicar la de mediano, y también puede aplicar la 17 y también puede aplicar la NIF, NIF, PYME, o sea, de abajo para arriba puede aplicar todas las que quiera. Quien no califique como pequeño, pero sí como mediano, por supuesto, no puede aplicar la de pequeño, pero puede aplicar la de mediano, o puede usar la 17, la NIF, ¿eh? Y quien no califique como uno como otro, o le queda la 17 o ya directamente normas internacionales. ¿Se entiende hasta acá? Estamos bien, ¿no? Esta es un poco la idea. Basándonos en esto, somos un montón de normas, yo sé, no es lo mejor de todo. ¿Qué pasa? Ah. No. Bueno, no es del todo ni muy seco ni muy, ¿verdad? Cambiar. Creo que sí. Hace así, vuelve todo para adentro, ¿no? Claro. Habría como una posibilidad. Bueno, este esquema que hemos hecho con Hernán alguna vez es como lo mismo que mencioné, pero con un cuadro decisorio, partiendo de la base que una empresa tiene que presentar estados contables aplicando normas contables. La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es si está obligado o no a aplicar norma internacional. Esto es RT26, que es la que trae las normas internacionales. Si estuviera obligado, tiene que aplicar las NIF, NIF completas, NIF total. Si no está obligado, pero quiere, porque son optativas, habría que preguntarnos si quiere optar por aplicar las normas internacionales. Ahí nos quedaría las normas internacionales o la NIF para las pymes. Si no quiere optar por aplicarla, ni está obligado a aplicarla, ahí lo que nos tenemos que empezar a preguntar es respecto del tamaño, básicamente vinculado a los ingresos. Si el ente cumple la definición de ente pequeño, ahí también nos tenemos que preguntar si quiere aplicar la norma de ente pequeño, porque tampoco es una obligación, muy recomendable, pero no es obligado. Y si aplica o acepta aplicar la RT para ente pequeño, ahí aplicaría la RT41 ente pequeño. Podría aplicar la de mediano también, está bien, porque es una opción. Y la entidad, si no califica como ente pequeño, pero sí como mediano, y quiere, porque tampoco es obligado, a aplicar la RT41, ahí le quedaría aplicar directamente la norma para ente mediano. Y si no califica como pequeño o mediano, o no quiere aplicar la norma para pequeño y mediano, la que nos queda residualmente va a ser la RT17. Ese es el esquema final de todo esto. Se entendió más o menos la idea, ¿no? Tendríamos más, pero por ahí marcar andamos la cancha sería, ¿no? Marcar la cancha. Sí, sería todo. Vamos a las normas vigentes, que es lo que tenemos hoy, siguiendo con el noticiero. No ha cambiado demasiado, de hecho, por suerte, los gráficos pueden ser los mismos que han visto otras veces con nosotros. Tenemos marco conceptual, RT16, que engloba todas las normas contables con el marco de definiciones. Y allí tenemos las normas generales, tanto de reconocimiento y medición, que son la RT17 o la 41, ¿no? Aplicando ente pequeño, mediano o no. Y la norma general para exposición, contenido y forma, que sería la RT número 8, por todos conocidos. Dentro de las de presentación pura tenemos la RT8 para todos los entes. Cualquiera que aplique norma argentina, no importa qué tipo de ente es, tiene que aplicar siempre la RT8. Luego, si es con fines de lucro, la RT9, si es sin fines de lucro, la RT número 11 y si es cooperativa, la RT número 24. Estas normas no han tenido modificaciones recientes, miento un poco porque hubo sí una última modificación, pero son modificaciones, vamos a decirlo así, casi menores. Una norma que salió en diciembre, que es la RT46. Saben que ya estamos hasta la RT48. Decir la verdad. Te querés matar. Si hasta Casinelli le preguntó que era 48 y ni se acuerda, ¿me entendés? O sea, a esta altura. No, de verdad, esto no se puede. Joder, ya está. Ahora, después voy a contar más o menos cómo llegamos a la 48 y todo. Por ejemplo, la 46 modifica también la RT número 9, modifica la 17. O sea, hay modificaciones menores, pero no sustanciales, vamos a llamarlo así. Y la que sí queda atrasada y que lo tenemos que aclarar siempre es la RT número 24 para entes cooperativos. La 24 fue elaborada, sin que nadie se ofenda, casi como un manual para la cooperativa, incluye temas de contabilidad y un poquito de auditoría. Es básicamente de presentación, o sea, me da algunas dispensas para presentación de cooperativa específica. Fue elaborada junto con INAES y quedó atrasada, o sea, es del año 2008-2009. Y posterior a eso fueron saliendo varias normas, por ejemplo en auditoría se eliminó la 7 y empezó a regir la RT37, y si uno va a leer la 24, cuando te dice qué norma tenés que aplicar para la cooperativa, te dice exactamente la RT número 7. Entonces hay una especie de conflicto, si yo aplico la 24 para cooperativa me dice aplica la 7, cuando busca la 7 está derogada. Entonces ahí en realidad la que está mal es la 24. Había que modificarla, incluirle 37, poner un adelante básicamente.
y con eso estaría, pero bueno, esto se optó por no modificarlo porque no queremos tocar esta norma hasta que no esté de acuerdo el organismo, quizás no sé si hay alguien presente acá de INAES, y entonces se viene hace un par de años, ya desde 2014, 2015, tratando de lograr un acuerdo conjunto con INAES para trabajar y elaborar modificaciones, que son esas actualizaciones como revalúos y cosas nuevas que fueron saliendo. RT41 ni siquiera la menciona la 24, y si sos cooperativo y califica como pequeño, podés aplicarla también. Entonces lo que está trazado acá es, sepamos, la 24. Ya por 2015, 2014 ya había la idea de tener que juntarnos con INAES, esperábamos la respuesta del organismo, finalmente allá por el 2016 dijeron sí, vamos a hacerlo, y ahí dijimos, bueno, entonces va a salir, creo que el año pasado también hemos mencionado, ya debería salir la norma, finalmente pasaron, ¿viste? Hasta que, bueno, vamos a hacerlo. Después dijo, che, ¿te acordás que habíamos hablado de hacerlo? Sí, es verdad, me había olvidado, pasaron 10 meses, ya estábamos en octubre del 2016. Después dijeron, sí, vamos a hacerlo, vamos a formar un grupo, déjame ver quién del área que podemos juntar para esto. Pasó el 2017, allá por marzo, que, che, ¿te acordás que íbamos a decir, verdad, sí, vamos a nombrar? Así que en el 2017 se creó el grupo. Ahora estamos esperando que un día se junten. Después de que junten, vamos a ver si hablan entre ellos. Y después de que hablen, así que más o menos en 20 años vamos a modificarla. Quédense tranquilos que esto va a salir. Luego, normas de medición, ya mencionamos que tenemos RT 17 o 41, recordemos, es una u otra, nunca puedo aplicar las dos. O aplico la 17 o aplico la 41. El que aplica la 17 no ve nada en la 41, y el que aplica la 41 no ve nada en la 17. Con una pequeña salvedad. Algunos temas, para no tenerlos todos redactados dentro de la RT número 41 y que quedara bastante extensa y compleja, y que son temas que puede ser que aplique un ente pequeño, pero no mayoritariamente. Ejemplo, revalúo, modelo de revaluación de bienes de uso. Se puede, si sos ente pequeño, pero el texto no está dentro de la 41 y te dice anda a leerlo la sección 5.11.2.2 de la RT número 17. Eso no hace perder la calidad de aplicar la RT número 41. O sea, yo sigo aplicando la 41 para todo y solo voy a leer ese texto adentro de la 17, pero no quiere decir que esté aplicando la RT 17. ¿Se entiende esta idea? Eso, y hay otra remisión también con intereses, pero nada más que esto, y siempre sigo aplicando la RT número 41. Y luego tengo las otras normas que estarían siendo las más particulares, que tenemos vigentes, entre ellos la más viejita de todas, RT6, no sé si se acuerdan. Que alguna vez dijimos, tengámosla cerca por las dudas, ¿no? Pero bueno, esto como sería para países que tienen inflación, no es el caso, obviamente. Entonces, siempre la tenemos ahí preparada porque alguna vez Argentina fue inflacionaria y tuvimos algún tema de esto. En el pasado, lejano, así que esto claramente ahora no tenemos la expectativa. Así que la RT6 está vigente, pero no tiene aplicación práctica. Recordemos que es nada más la RT6 el método del ajuste por inflación, la que dice si hay que aplicar o no para unidad de medida estados ajustados. En definitiva, es la RT41 o la RT17. O sea, la norma general es la que me dice si tengo o no tengo que hacerlo. Si hubiera que hacerlo, ahí hay que ir a parar a la RT número 6. Esa es la idea. Hoy por hoy no tenemos aplicación práctica. Luego tengo la RT número 18 y 23. Yo pongo ahí temas varios. Ahí hay conversiones, instrumentos financieros, derivados, cobertura, el tema de, no sé, arrendamientos, que esa muchas veces la recordamos, porque en temas, aunque sean empresas pequeñas, a veces tienen leasing, ¿no? En la calle lo conocemos, así que recordemos que sección 4 se refiere también ahí a arrendamientos. Y tenemos ahí información por segmento, ganancias por acción, algún tema de combinación de negocios, o sea, temas bastante particulares, no muy habituales en entes pequeños. Y la 23, que pensamos que es casi literatura a esta altura, son beneficios empleados a largo plazo posterior al término de la relación laboral y otros beneficios empleados a largo plazo. Es el título, imagínate lo que hay ahí. Pocas empresas tienen aplicación práctica de esto, así que también es una norma. Si tenemos el caso de dar beneficios posteriores a que termine la relación, habría que analizarla y aplicarla, pero no es tampoco un tema mayoritario. Luego, si formamos grupos económicos, operaciones vinculadas o inversiones en participaciones societarias, ahí aparecen las RT 14 y 21 para negocios conjuntos, ¿no? Básicamente consorcios, UT, o sea, uniones transitorias de empresa, etc. Y la RT número 21 para BPP, consolidación, partes relacionadas, etc. También poco habitual en entes más pequeños, pero la tercera sección del RT21, siempre la recalcamos, parte relacionada, recordemos que no son solo empresas vinculadas, sino que ahí abarca a personas humanas, accionistas, directivos y sus familiares cercanos. Y cuanto más chicas son la empresa, más actividades o transacciones tienen con partes relacionadas. Porque los accionistas son accionistas, director, empleado, trabajan todo, y él y su familia, entonces tienen muchas transacciones. De hecho, para tenerlo bien claro, y las conocemos todos, la famosa y querida cuenta particular es un saldo y transacciones con una parte relacionada.
no es la muerte de nadie, nadie la oculta, está en el balance, aparecen los saldos, activo, pasivo, lo que fuere. Y esa cuenta en una nota que pone parte relacionada, 2 puntos, tenemos un saldo con esto, y mostramos cuáles son las transacciones y el saldo. Es una nota nada más donde hay que describir esa operación. Muchos ni saben que esto está y entonces siempre tratamos de recalcar que aparece con bastante asiduidad. Y por último, y no por eso menos importante, ¿no, Alcira? Tenemos la querida RT22 para actividad agropecuaria, que es la que ha recibido la última modificación, que fue en diciembre, con la RT número 46, se modifica la RT número 22. Y vamos a dar algo de esto en el día de hoy, pero finalmente por tema de que tenemos muchos otros temas mucho más urgentes e importantes, lo hemos dejado un poco de lado, solo por el hecho, vamos a comentar que está y todo lo demás, pero como la vigencia de la modificación es para ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018, esto recién va a ser un poco más aplicable para los ejercicios no del cierre de 2017 y los que tendremos ahora, sino recién para ejercicios posteriores. Con lo cual, lo que estamos haciendo es mencionando la modificación, pero vamos a dedicarle otro de los ciclos. Pero comprometemos adelante todos al CIRA a que en la próxima reunión nos hable de la 46. Que sabe un poquito nada más de actividad agropecuaria, así que la vamos a traer. El problema va a ser cómo vamos a tratar para parar de que hable, ¿no? O sea, en un momento te traemos y en un momento te empujamos al CIRA para decir basta, ya está. Y fue la maestra de Martín, así que imagínense. Y así que ahí es la última modificación que tuvimos. Bueno, estas son las grandes normas que tenemos. ¿Se entendió hasta acá la idea? ¿Estamos todos de acuerdo? Por supuesto, estoy lejos de lo que sería una amiga, ¿qué pasa? Estoy lejos de lo que sería las RT últimas que mencioné, como la 48. Así que lo que tenemos acá es el listado de las últimas que salieron, rapidísimo, para entender por qué en las otras menciono hasta la 41 y acá estamos hablando de muchas más. Bueno, la última final fue aprobada exactamente hace una semana, ¿no? Menos de una semana. Fue aprobada el viernes 16 pasado por la Junta de Gobierno de la Federación. Todavía no fue aprobada por ningún consejo. Recordemos que la Federación emite propuestas de normas, que es la que conocemos como RT, y después cada consejo la tiene que poner en vigencia en su propia jurisdicción. Esta RT 48 es el resultado del proyecto 39, que ya hemos hablado en este mismo ciclo el año pasado respecto a ese proyecto. Y proyecto bastante controvertido y que la Ciudad de Buenos Aires, por temas regulatorios y algunas otras situaciones más particulares, hemos siempre manifestado nuestra oposición a varios de los conceptos que trae esta norma, con lo cual la RT se aprobó en Federación, ningún consejo todavía la aprobó, pero sí les aclaramos que este consejo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no la va a aprobar, porque vamos a comentar después que nosotros vamos a tener, ya tenemos en realidad, ya se aprobó, ayer. Exactamente otra de las novedades. Tiene la primicia anoche, o sea, no tiene ni siquiera un día de vida. Menos de 24 horas. Menos de 24 horas se aprobó la norma, que ya después Hernán nos va a comentar bastante. Así que en vez de RT 48, nosotros vamos a tener una norma particular de la Ciudad de Buenos Aires, con algunas diferencias con lo que es hoy la RT 48. Así que por eso, aunque esté ahí, no la vamos a tener vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Luego está la 47, que es un tema no contable, ni de auditoría, ni de actuación de contador. Es un tema más para licenciados de economía y tiene que ver con informe, un tema tributario, que son los informes de certificaciones de precio de transferencia. Así que ahí quedó como RT 47, pues salió, de hecho no es ni del organismo Cencia que mencionamos siempre, sino de uno que se conoce como CENECO, que es el Centro de Estudios de Economía, y Centro Elaborador, ¿no? Economía. Consejo Elaborador. Consejo Elaborador de Normas de Economía. De Normas de Economía. Y ahí tenemos la RT 47 mezcladas. A mí no me gusta mucho, no sé lo que opina el resto acá de la mesa, pero la verdad que esto de tener norma de economía mezclada con el resto de las nuestras no es de mi mayor agrado, pero bueno, esa es la definición que tomó la Federación, con lo cual a partir de ahora puede ser que entre las RT nuestras aparezcan normas de administración, normas de economía, etc. Y por debajo ahí tengo la RT 46, que salió en diciembre del año pasado, que en el día de ayer finalmente también se aprobó en este consejo, con lo cual la estamos poniendo en vigencia, tal cual la aprueba la Federación, es la misma norma, es la que modifica la RT número 22 de actividad agropecuaria, modifica también la RT 9 y la RT número 17, con algunas modificaciones. La principal, para mencionarlo así rápidamente, tiene que ver con que se incorpora el rubro activos biológicos, que se acuerdan que hasta ahora lo teníamos o en bienes de cambio o en bienes de uso. Bueno, aparece ahora el rubro dentro del estado contable, por eso se modifica la RT 9 para tener ahora el rubro dentro del activo de activos biológicos y información complementaria referida, etcétera. Y también hay unas nuevas aclaraciones respecto a algunas particularidades de
no solo las actividades agropecuarias, sino las conjuntas, por ejemplo, agroindustria o agroagro, cuando tenemos alguna actividad agropecuaria, por ejemplo, algún tema granos, para después usarlo como alimento para otra actividad agropecuaria, también nuestra, que puede ser hacienda, con lo cual esa consideración no estaba del todo muy adecuada, y ahí se incorporó algunos temas también de plantas productoras que se modifican en la RT22, se incorporó también algunas etapas inferiores, o sea, se reduce la cantidad de etapas, o sea, se hacen algunas modificaciones en la RT22 que ya dijimos que Alcira nos comentará en próximas reuniones. Luego tenemos la 45, después la va a mencionar un poco Fernando también, para síndico, 44 con tema de balance social, 43 para temas normas internacionales, 41 y 42, que son las normas para ente pequeño y mediano, por ahí ya tienen las fechas, y después mencionamos algunas más y cortamos en la 37, si no, no terminaríamos más. Siempre en el material les dejamos toda la información para que ustedes tengan, después se van a poder bajar de la página web y todo en el mismo lugar donde se anotaron para poder ver el material nuestro. Interpretaciones, solo hay una más nueva que tiene que ver también con balance social, que es la interpretación número 13, que salió el año pasado, que no es de contabilidad, sino que es un tema de auditor, así que después también Fernando nos va a contar un poco. Y las otras no las menciono todas, por ahí las tienen, ahí están las vigentes de alguna de todas estas. Y hasta ahí serían las normas. Después aparecen recomendaciones técnicas del sector público, etcétera, pero eso lo vamos a dejar todo en el material porque tampoco nos daba el tiempo para todo. Una aclaración que siempre queremos dar importante es: en las notas de los estados contables, la empresa tiene que decir qué normas usó para su elaboración. Ahí, en algunos casos, figuraba RT número 8, RT número 9. Bueno, esas son las de presentación. Nadie niega que usted las haya aplicado, pero también tiene que decir si aplicó la 17, la 41, la 0, etcétera. O sea, tendría que mencionar todas. Para evitar eso, muchas veces se ponía, bueno, las RT vigentes, ¿no? Como decir, bueno, aprobé y el que quiera saber que venga un curso y a la mierda, ¿no? O sea, qué sé yo, cuáles serán. Bueno, eso tampoco podemos ahora, porque si yo digo la CRT vigente, puede ser la de ente pequeño, puede ser la de mediano, puede ser la norma internacional, o sea, decir vigente ya no alcanza. Con lo cual tenemos que tener una explicación un poco más certera, digamos, precisa, y ahí damos un parrafín chiquito como para que tengamos una idea, y tengo que decir si apliqué, si es norma argentina, argentina, si es internacional, internacional, y en Argentina tengo que aclarar si apliqué la de ente pequeño, si apliqué la de ente mediano, 41, o si apliqué la RT número 17. ¿Está bien? Porque si no, nadie sabe qué normas están utilizándose, y menos el, ¿cómo se llama este señor, el raro este? El auditor, que es el que tiene que opinar y no sabría que, bueno, es gente rara, vamos a decir sincero, es gente rara, los auditores son gente complicada. Así que este es más o menos el esquema que nosotros tenemos. Bueno, hasta acá sería mi parte de noticiero, y les recordamos el tema de la 41, como hablamos todo el tiempo, ente pequeño y mediano, que cuál es la base más o menos para aplicarlo y algunas particularidades menores. Las vigencias ya las tienen ahí. Recordamos que se derogó el anexo para dispensa de ente pequeño que tenía antes la RT17. Tenemos dos partes para pequeño y mediano. No se asusten, la segunda parte, que es la RT41 pequeños, tiene toda una norma completa, y la tercera parte, que es la de mediano, es una norma extraña, porque si ustedes la ven, va a aparecer mucho título sin párrafo, digamos. Parece como que fue un error de impresión. Le falta algo. En realidad es cuando el párrafo no está, es porque es exactamente el mismo párrafo que aparece en la sección 2. Solo los únicos párrafos que aparecen escritos en la tercera parte son aquellos que nosotros tenemos que aplicar específicos para ente mediano y que no podemos aplicar para ente pequeño. Una aclaración también: en las entidades domiciliadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos obligación de aplicar impuesto diferido. Si ustedes van a la segunda parte de la RT número 41, para ente pequeño, van a encontrar que una de las dispensas, una de las posibilidades es no aplicar el impuesto diferido en forma obligatoria. Pero abajo aparece un parrafito chiquitito que dice, salvo que usted haya estado obligado en su jurisdicción a aplicar el impuesto diferido. Bueno, el que estaba obligado en su jurisdicción es Capital. O sea, somos nosotros los que no tenemos la posibilidad de no hacer impuesto diferido. En la Ciudad de Buenos Aires todos tenemos que hacer impuesto diferido, ya desde hace como 15, 20 años, y tenemos para ente pequeño, mediano, ¿verdad? Todas las entidades tienen que aplicar impuesto diferido. Como en la RT41, sección 2, no existe el impuesto diferido porque te da la posibilidad de no aplicarlo, lo que tienen que hacer es aplicar el que está en la de mediano. No por eso aplico la de mediano. Otra vez, voy a leerlo, ahí mismo dice, si usted aplica impuesto diferido, vaya a leerlo allá, que está escrito del otro lado, avance 4 páginas y lo va a encontrar. Es una cosa así, ¿ok? Esa es la aplicación práctica de la norma. Recordemos también, y esto me lo hizo aclarar acá mis amigas de la presidenta de la Comisión de Auditoría, que es la aplicación de... bueno, la vice. Mónica. La vice.
La aplicación de la RT41, cuando empezamos por primera vez o cuando salimos de pequeño, caemos en mediano, o cuando salimos de mediano y caemos en 17, siempre esto es un cambio de norma contable. Como todo cambio de norma contable, hay que hacerlo con efecto retroactivo. ¿Se acuerdan esto que nosotros le llamamos área? Que también a veces hay una confusión porque asumen que área es un ajuste de resultados anterior. No es todo ajuste retroactivo, es una modificación previa, digamos, que a ese es el que le llamamos área. No necesariamente tiene que ser un ajuste a resultados, puede ser otro tipo de ajuste retroactivo. Y quienes cambian o pasan de una categoría a otra tienen que hacerlo de un año a otro en forma retroactiva. Ahora vamos a verlo, pero para calificar pequeño o mediano se basa en los ingresos del año anterior. Con lo cual, a ver, si estamos cerrando los estados al 31 de diciembre de 2017, la cifra de venta del 2017 es la que vamos a usar para ver si soy pequeño o mediano en el año siguiente. Y la del 2016 es la que usé para si en el 2017 soy pequeño. Vamos a asumir un border, uno que estaba como categoría ente pequeño en el 2016 y por lo tanto en el 2017, pero justo le fue demasiado bien, creció sus ingresos y a partir del año que viene ya cae de la categoría de ente pequeño y pasa a mediano. Con lo cual hay un requisito que es en el estado del 2017 hay que aclarar con una nota diciendo, mire que el año que viene yo ya no voy a ser, yo ya no voy a ser pequeño, con lo cual probablemente tenga algunas modificaciones en X rubros, digamos, hay que hacer una enunciación de ese estilo. Bueno, eso para tenerlo en claro. Para calificar pequeño o mediano, las cifras son 15 millones para pequeño de ingresos anuales, ventas, y 75 o 5 veces 15, como quieran, 75 millones para ente mediano. A partir de ahí ya caería fuera, con lo cual nos quedaría la RT17. Tampoco tiene que ser una entidad, no puede ser banco, no puede cotizar en bolsa, no puede ser sociedad del Estado, bueno, varias características que ahí se le dejamos en el material. Ahora, ¿cómo es eso de los ingresos? Porque siempre hay unas aclaraciones que tenemos que hacer al respecto. Primero son los ingresos del ejercicio anterior, ese primer dato. ¿Qué me puede pasar el año anterior? Que no haya sido un ejercicio anual, porque fue el primer año, es irregular, o fue un cambio de cierre o algo parecido. Bueno, si no fue un ejercicio anual, lo único que hay que hacer es anualizarlo. ¿Qué otro problema puedo llegar a tener? Si es el primer ejercicio, no tengo un ejercicio anterior. Entonces lo que tengo que hacer es decir, este ejercicio lo uso como si fuera mi anterior. Nada más que hay que deshacerle o sacarle un poco lo que sería un efecto inflacionario que pudiera haber entre un ejercicio y otro. Esto solo si alguien está muy borde, porque si facturaste en el primer ejercicio 1 millón, estás lejísimo del monto límite, con lo cual sos pequeño y no te vas a tener ningún problema por más que ajuste o no ajuste. Cuando hablamos de ingresos, estamos hablando de la primera línea de estado de resultados, son ventas netas o prestaciones de servicio, etc. Hay dos casos particulares que mencionamos, que fueron, digamos, problemas que surgieron en la práctica. No está aclarado en la 41, pero los mencionamos de aplicación práctica. Uno de esos casos es el de los agropecuarios y el otro es el de los intermediarios. El agropecuario tiene una primera línea antes de venta, que es el resultado de la producción agropecuaria, que después aparece la venta y después aparece el costo. Por supuesto que lo que produce después lo va a vender. Si yo sumo las dos primeras líneas, estoy duplicando mi actividad. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, la que tenemos que usar es ventas únicamente, no producción, ni mucho menos sumar las dos, pero con una especie de aclaración práctica. Supongamos que una empresa hace toda una producción, cosecha, vamos por una cosa fácil, y, ¿cómo se llama? No vende, lo guarda todo en estos, ¿cómo se llama? Chorizos blancos de Silo Bolsa. Sí. Y como no vendió, pongamos el extremo, tiene producción agropecuaria, 90 millones, venta cero. Venta cero, soy pequeño, ¿no? Recalifico como ente pequeño. Bueno, pero si vos produjiste 90 millones, cuando el año que viene vendas todo esto, vos no vas a ser, o sea, claramente no sos pequeño ni mediano. ¿Me entienden la idea? Entonces es una cuestión práctica, es decir, si la idea sería el mayor de los dos. No está escrito en ningún lado, pero si producción es más que venta, usa producción. Y si venta es más que producción, usa venta. Lo esperable es que si yo produje y vendí, venta debería ser más que producción. ¿Okay? Esta es un poco la idea. Y con los intermediarios, que hay operaciones de intermediación, concesionarios de auto, algunas intermediaciones con operaciones por cuenta y orden de tercero. Bueno, acá tenemos creemos una mala praxis, para decirlo así, me sorprende lo que estoy hablando, demasiado correcto últimamente, ¿verdad? O sea, no sé de dónde me está saliendo. Es este Casinelli que me está cagando. Estoy raro. Bueno, la idea sería que el intermediario lo único que gana es su comisión. Y muchas veces por temas tributarios, no sé, siempre nos han explicado el motivo por el cual
registran como venta la venta que en realidad no es propia, aunque él la hace y la factura, es por cuenta de otro y después hace el líquido producto hacia atrás, ¿verdad? Hacia el productor. En ese caso muchas veces ponen venta con todo lo que vendieron, 100 millones, pero su comisión termina siendo un 10% de esto, 10 millones, ¿me entienden? Con lo cual, en realidad, él califica como pequeño, aunque su venta, para nosotros quizás mal expresada, pero su venta, porque debería ser la comisión, pero su venta figura por la venta total, por tema tributario, por lo que fuere. Bueno, en ese caso tengan en cuenta que hay que aplicar por la comisión que le queda y no por lo que sería la venta total. Esa es la única aclaración. Les dejamos ahí un par de ejemplos, que se los dejamos en el material por cuestiones de tiempo, donde justamente aclaro estas mismas cosas con algún número, alguna explicación práctica. Bueno, hasta ahí la aplicación, ¿se entiende hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? De la parte de lo que sería. Y esos 15 o 75 millones tienen que estar reexpresados, ¿no? Por un tema de cambios de algún número en el tema de pesos. Porque inflación no hay, ¿no? Entonces, por algún cambio esto de paritaria, estas cosas. Y para eso tenemos que aplicar el índice INDEC. Y como la base que tenemos que usar es la de los 75 o los 15 millones, esos están seteados en pesos de diciembre del 2014. Con lo cual, para compararlo, si yo en el 2017 quiero saber si soy ente pequeño, tengo que ir a la cifra del 2016. Para saber si en el 2016 soy pequeño, tengo que buscar la cifra de 15 del 2014 traída hasta el 2016. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Para eso tengo que aplicar los índices del INDEC, que sabemos que son los que no tan, viste que se ha cortado en el 2015, nadie los publicó, ahora presentan variaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como eso nos genera una complicación práctica, lo que hacemos es darle nosotros números. Ya está Oscar López mirándonos del fondo, él es el que prepara parte de esta información, que es cuáles son las cifras de ingreso, ahí tienen diciembre, para atrás y para adelante, cuáles son las cifras, y ya le estamos dando la del 2017 inclusive, que es la que va a usar para el 2018 recién, ¿me entiendes? O sea, te estamos dando ya la actualización final para el año que viene todavía. Todavía deberíamos estar usando la del 2016. Así que el pequeño todavía, para que en el 2017 sea ente pequeño, estamos hablando de 23 y pico de millones y estamos hablando de casi 20, 118 y pico de millones para ente mediano. O sea que además de todo esto, la empresa, aunque vaya vendiendo más por temas quizás de aumento de precio, aunque su volumen sea el mismo, igualmente nosotros vamos a ir llevando esto también un poquito hacia adelante. Esos son los montos para las fechas diciembre y les dejamos acá la tabla que elabora Oscar y la estamos publicando todos los meses también acá en la página de la Federación, la página del Consejo, en la página de la Federación, aparece en editoriales tipo repaso, siempre aparece por algún lado para que ustedes tengan la cifra mes por mes, ahí tienen todo el 2015, ahí todo el 2016, acá todo el 2017, inclusive hasta enero del 2018. Que recordemos que esto siempre para años siguientes. ¿Estamos de acuerdo? Se lo dejamos en el material y lo tienen todo. Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Todo bien? Terminé. El último, pará. Como de tema de inflación, esto, cosa rara de que viste que países tipo Venezuela, no es nuestro, ¿no? O sea, el problema. Primero, ¿tenemos que hacer ajuste por inflación? ¡No! Queda claro, ¿no? O sea, no hace falta decirle más cosas. ¿Tenemos que decir algo al respecto? Sí. Hay una nota donde hay que aclarar si hicimos o no y por qué no lo hicimos y cuál es el motivo y todo lo demás. De esto hemos dejado en el material, lo hemos dado otros años, la nota es más o menos similar, y hemos dejado en el material, para que ustedes después lo puedan tener, el modelo de nota sugerido por nosotros de qué más o menos debería decir, adaptable a cada caso particular. Y el último punto sería, que después Fernando si quiere nos amplía, que es que debo decir algo en informe de auditoría al respecto de esto. Bueno, ahí aparecería la necesidad o la idea de algún tema de párrafo de énfasis, pero nuestra recomendación sería no decir nada, porque esto más que un problema hacia adelante es algo que fue para el pasado, y ahora vamos a dar una norma de solución a ese problema pasado, con lo cual no deberíamos enfatizar demasiado. Sin embargo, esto es una decisión final que va a tener cada auditor respecto de si desea o no incluir algo en su informe. Recordemos que está de acuerdo con las normas, o sea, no puedo decir que hay algo que está mal por no haber hecho ajuste, pero en todo caso hacer algún énfasis sobre la nota que describe si hicimos o no ajuste. Y bueno, y lo que se viene, que es lo nuevo que vamos a trabajar ahora. Bueno, terminé. Terminó. Bueno, un aplauso. Bueno, buenos días. Bueno, me va a tocar abordar un tema que no es simple de abordarlo, ¿no? Porque es un tema que ha venido discutiéndose en los últimos 2 años en la profesión argentina, ¿sí? Y más, quizás, pero digamos con énfasis en los últimos 2 años. Y finalmente salió la norma, ¿sí? Salió la norma Federación, salió la norma de Consejo Directivo del Consejo Cava,
Había un escritor que una vez le preguntaron ¿por qué usted publica? Y él dijo, para dejar de revisar borradores. Y me parece que esto un poco era darle un corte a un tema que ya nos tenía todos agotados y era una discusión que en algún momento había que terminar resolviéndola. Vamos a tratar de preguntarnos un poco cómo llegamos a donde estamos, ¿sí? A los antecedentes. Me quedaste pelado que vos decís, ¿cómo llegué? Claro, ¿cómo llegué? Un día me desperté. De a poco. Claro. ¿Qué nos pasó? Bueno, a ver, recuérdense que durante el año 2016 el primer debate que se inició era acerca de si era necesario reconocer o no los efectos de la inflación en los estados contables. O esto, una aclaración muy precisa, ¿sí? Nosotros cuando fuimos hacia normas internacionales de información financiera, decidimos también adoptar una paridad respecto de este cuándo al que hacía referencia Martín, que está en la CRT de Reconocimiento y Medición General, con el cuándo que establecen las normas internacionales respecto del ajuste, ¿sí? Es decir, ya no tenemos un cuándo, si se quiere, independiente de otro marco normativo, sino que la idea, incluso así está expresado en la interpretación 8 de la FAPSE, es que se ajuste cuando ajusten todos los entes, no que se ajuste para los que aplican RTSI, pero para los que aplican NIF no, ¿sí? Exactamente, y eso se termina evaluando sobre la base de parámetros internacionales, ¿sí? Hoy en día, en una economía globalizada, la mirada que el mundo tiene respecto de la inflación es más la de una excepción que una regla, ¿sí? Como podía ser a lo mejor en los años 80, donde cada país fue emitiendo sus diferentes normas sobre ajustes por inflación. Y por eso hoy básicamente lo que se trata de identificar en el mundo es dos categorías de países. ¿Cuáles son aquellos que, si incorpora la inflación, me dice algo sobre la estructura macroeconómica del país a través de los estados financieros y cuáles no? Lo cual no implica desconocer que hay inflación en ese país. Lo que está diciendo es que para el inversor, de acuerdo con los estándares globales que se suele utilizar, la incorporación en esos casos no resulta relevante en materia de análisis. Utiliza el análisis a través de otras herramientas de análisis que hoy existen, que probablemente son diferentes a las que se aplicaban en los años 80, cuando la contabilidad tenía una influencia local mucho más marcada. Entonces, en ese contexto, teníamos esta disparidad de lo que dicen las normas argentinas, donde le ponen mucho énfasis a el factor cuantitativo, ¿sí? Escrito probablemente en una época donde uno decía, bueno, con un índice, digamos, recalibrado, nunca íbamos a llegar a una instancia de igualarnos con las normas internacionales. Para la mirada internacional, en realidad, Argentina es un caso de estudio. Sí, vamos a mencionarlo de esta forma. ¿Por qué? Porque lo que dicen básicamente es que como hubo una ruptura estructural de las series estadísticas, se tienen que basar en otros indicadores que no sean los estadísticos, porque básicamente ellos utilizan la información que releva el Fondo Monetario. El Fondo Monetario utiliza la información que le da a cada país. Y si no tenemos información durante una serie de meses, el Fondo Monetario no dice, bueno, yo estimo que en estos meses pasó esto, no, dice, no hay dato. Y si no hay dato, esta gente que hace estas listas no puede decir qué pasa con Argentina. Entonces dice, vamos por otros factores. Y mientras tanto ponemos a la Argentina en una lista, digamos, de monitoreo permanente para ver cuando se complete la serie normalizada de 3 años qué decimos respecto de esta situación. Esto siempre fue el entendimiento que hubo por parte de este consejo y por más de otros consejos en el país. Pero lo que siempre se reconoció es que muchos entes necesitaban tener algunas herramientas que les ayude a paliar el hecho de que muchos activos habían sido reconocidos en momentos donde el poder adquisitivo era muy distinto del que hoy tenemos, e incluso muchos activos en moneda extranjera habían sido adquiridos en épocas donde el tipo de cambio era muy distinto que el que implicaría reponer esos activos hoy. ¿Sí? Entonces, ahí se llegó, sí. El parámetro este que menciona Hernán, internacional, que es este 100% acumulado trienal, que lo deben conocer, está en la CRT Argentina, está en las normas internacionales, se usa a nivel mundial. Aquello que lo criticaba,
porque ahora está en la reforma tributaria. En la ley de impuesto a las ganancias está el ajuste tributario y el ajuste tributario se va a aplicar cuando se llegue a un 100% acumulado trienal. Exactamente igual que el de la norma contable, o sea que el impuesto también. Nada más que arranca del 2018 para adelante. Sí, eso iba claro. O sea, el contador, el taxímetro se puso 1 de enero de 2018 hacia adelante, ¿sí? A nivel fiscal. Pero creo que lo relevante de este tema, y que no es menor, es que de alguna manera la definición, somos un país en medio del mundo, y la definición de si Argentina es o no es hiperinflacionaria, internacionalmente para estos temas, o sos no hiperinflacionario o sos hiperinflacionario. Si sos o no sos hiperinflacionario, ya no es una decisión sola de Argentina. Hay organismos internacionales que especialmente definen quiénes son hiperinflacionarios y quiénes no. Hay una lista que se arma. Como decía Hernán, es una lista de excepción, son muy pocos los países hiperinflacionarios y este grupo es el que monitorea, donde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional tiene una relevancia importante y es el que monitorea si eso no es, y hay casos donde llego a más del 100% y no soy, o a veces en algunos otros casos no llegué al 100% y se define como hiperinflacionario. Entonces la decisión, entre comillas, nos viene de afuera. Hasta ahora nadie dijo que fuéramos hiperinflacionarios. Exacto. Y un comentario también adicional a esto, lo que sí nosotros somos conscientes, venía diciendo, que hay un stock de diferencias acumuladas por el efecto de lo no reconocido, que había que dar una solución, y ese fue un consenso que se alcanzó a nivel de todos los consejos del país. Esto hay que solucionarlo de alguna forma. Y bueno, se llegó al consenso de que se necesitaba tener una herramienta para que eso que no se reconoció entre 2013 y 2015, aquel que lo necesitara, en principio, pudiera reconocerlo. Ahora, ¿cuál fue el consenso que no se alcanzó? La primera cuestión es si esta remedición de activos, que era básicamente la solución práctica para poder permitir esta actualización o este reconocimiento del efecto acumulado, tenía que ser opcional, es decir, que cada ente meritúe en función al destino de sus estados contables si ameritaba o no, valía la pena hacer un revalúo de sus activos, o si tenía que ser obligatorio. Claro, como es hoy la 31, hoy tenemos un revalúo que no es excepcional, sino que es regular, pero queda en cabeza de la dirección de cada ente definir si en una relación de costo-beneficios para el uso que le da su información contable es válido o no meterse en el costo que implica aplicar el procedimiento. Ese fue un tema que no hubo consenso en principio, hubo posiciones que fueron evolucionando, ¿sí? Luego, respecto de si tenía que aplicarse a todos los activos no monetarios o si solamente tenía que aplicarse a los activos que están dentro del alcance del RT31, que es la que menciona Martín, que plantea el revalúo regular para los bienes de uso y la medición ABNR a nivel regular para las propiedades de inversión. Ustedes piensan que si se alcanza todos los activos no monetarios, yo tengo un alquiler pagado por anticipado y tendría que ajustarlo de alguna forma, remedirlo, buscar el valor de mercado de un alquiler pagado por anticipado, ¿no? Bueno, ese es otro punto donde también hubo debate. El otro punto es si para obtener ese importe remedido había que darle preeminencia a las normas contables que ya existen sobre cómo se determinan los valores corrientes, o si había que crear un criterio excepcional para una norma de excepción también, donde, por ejemplo, podía utilizarse multiplicar el valor contable por algún índice determinado. Si fuese así, si la preeminencia tenía que ser expresa o que el ente decida, bueno, hacé lo que más o menos te convenga, lo que quieras en materia de procedimiento, ¿no? Zanjado el primer tema, supongamos es opcional, elegí qué procedimiento utilizás. Es obligatorio, elegí qué procedimiento utilizás. Es opcional, no podés elegir, tenés una jerarquía en el procedimiento. Es obligatorio, no es opcional, hay una jerarquía en el procedimiento. Bueno, ese es otro tema que también se discutió. Y el otro tema era qué fecha había que utilizar para aplicar esta norma, ¿sí? Bueno, los tiempos se fueron dilatando, ¿sí?
En el año 2017 la Federación publicó un proyecto 39 de remediación de activos. Ese proyecto fue analizado por la Comisión de Estudios sobre Contabilidad de este Consejo, no solo por la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, sino que hubo muchos comentarios que se recibieron. Realmente fue bastante positiva la respuesta que hubo por parte del público a esta norma, con lo cual se entiende que era un tema que concitaba el interés de muchos emisores de estados contables, de muchos auditores, de muchas comisiones de estudios de contabilidad de varios consejos, reguladores que a lo mejor no emitieron su opinión, pero tenían una opinión formada también. Y acá aparecía una diferencia de enfoque, básicamente, si uno quiere resumir la crítica central del comentario del Consejo Cava a través de su Comisión de Estudios sobre Contabilidad, se puede resumir en esta expresión, diferencia de enfoque, ¿sí? El Consejo de Cava decía, ante una realidad que consensuamos, que es un patrimonio que es perfectible, ¿sí? La herramienta que estoy pensando es utilizar criterios de medición. Y si uno lee el desarrollo del proyecto 39, aunque no lo diga de manera explícita, por la forma en que está pensado, si yo les digo, todos los activos monetarios se tienen que reexpresar, los monetarios no. ¿A qué les hace acordar eso? O remediar, no es reexpresar. ¿A qué les hace acordar? Al RT6. RT6, ¿no? O sea, está todo organizado como que fuera un ajuste por inflación de las variables estáticas, pero no voy a corregir las variables de flujo del estado de resultado, del estado de flujo efectivo, etcétera, ¿sí? Entonces la diferencia de enfoque era esa. Él no tiene nada que ver, ¿no? Y ese fue el tema básicamente que discutimos. Pero en el 2017 aparece un dato que termina zanjando un poco la discusión en términos legales. Porque aparece la Ley de Reforma Tributaria, la Ley 27430, y dentro de un capítulo especial, o mejor dicho, un título especial, que es el título 10, se incorporan dos capítulos, o tres, pero vamos a mencionar los dos que nos importan a nosotros. El capítulo 1, que se refiere al revalúo, al revalúo impositivo, a la posibilidad de hacer un revalúo impositivo por única vez, que lo habrán escuchado en las reuniones del ciclo de actualidad tributaria y en otras oportunidades, que es independiente, no tiene nada que ver con el revalúo contable, pero no por eso deja de tener efectos en caso de que el ente decida practicarlo sobre la preparación de los estados contables, ¿sí? Pero quiere decir, no es revaluar fiscalmente y contabilizar en los estados contables el revalúo fiscal, es otra historia. Y Eso viene después del break. Claro, exactamente. Y dentro de lo que es el capítulo 2 se menciona un revalúo contable, no impositivo. Y se dice que los entes que utilicen registros contables que le permitan elaborar estados contables, valga la redundancia, podrán, no dice deberán, podrán practicar un revalúo contable y pone una fecha, que es en el primer cierre contable posterior a la entrada en vigencia de esta ley. La ley entró en vigencia el 30 de diciembre del año pasado, con lo cual los entes que cerraron ejercicio el 31 de diciembre del 2017, su primer cierre posterior a la fecha de vigencia de la ley es un cierre que ya operó y por el cual muchos entes ya presentaron estados contables porque sus respectivos órganos de gobierno ya los aprobaron, ya se han legalizado, ya fueron distribuidos en bancos, para licitaciones, etcétera, etcétera, con lo cual han creado en algún punto efectos jurídicos a terceros, ¿sí? Entonces nos parecía que estaba claro que el camino de que esto se trataba de una solución basada en criterios de medición y no en una solución basada en ajuste estático de partidas no monetarias, estaba bastante claro en la ley. Lo importante acá es que también el primer punto, que quizás era el más importante dentro del menú de los puntos en cuestión, que era la opcionalidad o la obligatoriedad, había sido zanjado por la propia ley, ¿sí? Porque si un ente, supongamos, que tiene que cumplir las normas que le prescribe su regulador, y el regulador dice, yo no puedo pedir algo que la ley no me exige pedir, ¿sí? Dice, yo acepto
lo que diga la profesión en materia de revalúo contable en todo lo que no se oponga a la ley de fondo. Entonces, si la ley de fondo dice que es opcional y la norma contable dice que es obligatorio, ¿qué prevalecerá ante una afirmación de ese tipo? Que es opcional. Entonces el director dice, ¿cuánto me cuesta esto? Tanto, no lo quiero hacer. Entonces yo no puedo venir y decirle, te obligo a hacerlo, y si no lo haces, ¿qué hago? Te digo en el informe de auditoría qué cosa. O sea, termina siendo una cuestión de, digamos, de no resolución en la práctica, ¿sí? Entonces, eso vino a terminar siendo resuelto por la propia posición de la ley, que nos parece que no es un dato menor, porque ahí me parece que fue también lo que motivó que muchas voces que originariamente tenían argumentos formados, quizás desde el punto de vista doctrinario y que son atendibles, sobre la obligatoriedad del procedimiento, entendieron que desde un punto de vista práctico, esto no podía mantenerse en los términos de la obligatoriedad, ¿sí? Así que, sí, bueno, las voces que ya los pensábamos, nos vimos identificados con lo que decía la ley, ¿no? Porque algunos ya habíamos sostenido la opcionalidad antes de que la ley fuese aprobada y el proceso parlamentario finalizara, ¿sí? Él no tiene nada que ver, era yo. Entonces, el 14 de febrero de este año estos temas fueron expuestos en una reunión conjunta. Sí, el Día de los Enamorados toda la gente festejaba y los miembros de las comisiones de contabilidad, de auditoría y consejo, enamorados de la profesión, vinimos a trabajar en este tema. Muchos de los... Sí, en carnaval. En el domingo de carnaval. Muchos de los que participaron en esa reunión están hoy acá presentes, así que para aquellos que esto ya es historia conocida, perdón por la reiteración. Y ahí, básicamente, ¿qué es lo que se trató de analizar? Si es que estábamos pensando bien las cosas, porque para eso tenemos a nuestros cuerpos técnicos y acudimos a ellos para que nos den orientación, no solamente desde un punto de vista doctrinario, sino desde un punto de vista práctico, porque quienes están en las comisiones son personas que en el día a día lidian con clientes y conocen la realidad del mercado. Lidian, sí, es una palabra. Lidian. No, lidian. Lidia del cliente, no, lidian con el cliente. Y bueno, básicamente en esa reunión la conclusión a la que llegaron ambas comisiones por unanimidad de los miembros presentes, que no eran pocos, ¿sí? La verdad que hay que agradecer ahora, hay que agradecer que un 14 de febrero haya venido tanta gente de ambas comisiones, de la Comisión de Contabilidad y de la Comisión de Auditoría, para ayudarnos a revisar si nosotros estábamos equivocados o si algo se nos estaba pasando en lo que habíamos ya escrito en su momento, con lo cual las conclusiones del comentario que oportunamente se hizo al proyecto 39 fueron ratificadas. Y además se incorporó en algunas comisiones que mejoraron mucho nuestro punto de vista, hablo desde el punto de vista de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, porque los miembros de la Comisión de Auditoría y desde la subcomisión que preside Fernando en materia de informes, también nos hicieron notar algunas cuestiones que mejoraron a las conclusiones que ya teníamos desde el punto de vista de los conflictos que podía tener algún tipo de orientación, si alguna pauta en una norma, si terminara siendo incluido para aquel que ejerce la auditoría o la sindicatura, ¿sí? Entonces, eso nos enriqueció mucho, hacer esta reunión conjunta para ratificar conclusiones y además mejorarlas en esos aspectos. Entonces, ahí se aprobaron algunos lineamientos que deberían ser los que contuvieran una ley, una norma de revalúo contable para poder dar respuesta a esto que es la aplicación del capítulo 2 del título 10 de la ley 27430. ¿Sí? Ahí se diseñaron unos lineamientos sobre la base, obviamente, de un texto base, como uno siempre hace. Hay un texto base, se va discutiendo y se van viendo si las ideas son adecuadas o no. Y después de todo esto, se empezaron a mantener reuniones con funcionarios de dos organismos de control de mucha relevancia dentro de nuestra jurisdicción, la Inspección General de Justicia, quizás haya funcionarios presentes dentro de la sala, los hay, si yo no veo tanto desde acá, y de la Comisión Nacional de Valores también,
Se les expresaron las conclusiones a las que habían llegado las comisiones técnicas del Consejo. Acá hay un punto que después vamos a mencionar, que es un punto que estamos todavía trabajando con los reguladores en referencia a la vigencia, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? La Junta de Gobierno que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Santa Fe termina aprobando el proyecto 48, perdón, la RT 48 o el proyecto 39 como RT 48. Acá me apunta la cucaracha, ¿no? La cucaracha no el día, sino el... ¿No? Me apuntan por la cucaracha. Orden en la sala. Orden en la sala. Se aprobó el proyecto 39 como RT 48 y... Mi mamá está viendo por streaming. Me va a llegar una demanda de tu mamá a casa, seguro. Bueno, y ¿qué hizo la Comisión de Estudios sobre Contabilidad? Analizó finalmente, porque la posición del Consejo de Cava ya había sido escuchada en la Junta, no en esta Junta, sino en la Junta de septiembre, donde se dejó clara la posición de que en nuestra jurisdicción, por conversaciones ya mantenidas con los organismos de control y por temas de práctica profesional, se tornaba imposible hacerlo una norma jurisdiccional, cosa que no nos debería extrañar que a lo mejor pueda aparecer también en algún otro lugar, alguna otra latitud de nuestro país. Y bueno, el texto base que se trabajó conjuntamente con la Comisión de Auditoría el Día de los Enamorados volvió a salir a flote, se estuvo revisando, se estuvo analizando, se llevó a la Comisión de Estudios sobre Contabilidad la reunión del 20 de marzo, que si miramos los calendarios fue anteayer, ¿sí? Con lo cual ya teníamos una norma o un proyecto de norma local que contaba con la venia o con la aprobación de la comisión de origen en esta materia dentro del Consejo, que es la Comisión de Estudios sobre Contabilidad, y en la reunión de Consejo Directivo del día de ayer se aprobó esta norma, esta resolución de excepción para dar cumplimiento a la ley en reemplazo de lo que sería la RT 48. Lo que nosotros queremos manifestar es que lo que nosotros buscamos fue la mejor solución posible dentro de los escenarios que teníamos, ¿sí? Una solución que sea aceptada por los reguladores, que sea aplicable por parte de las empresas o de los entes emisores de estados contables y que sea auditable por parte de los auditores y que no genere inconvenientes realmente sin sentido para aquellos que ejercen la función de síndicos societarios en alguna sociedad, ¿sí? Es decir... ¿Puedo agregar algo? Adelante. La decisión de ayer del Consejo Directivo de aprobar esta norma como corolario de todo un proceso que tanto Martín como Hernán les comentó, no fue una decisión simple. Nosotros como Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires somos parte de la Federación. Tenemos un compromiso firmado en Catamarca hace un par de años, ratificado en Tucumán hace menos años, de velar porque las normas vigentes de contabilidad y auditoría sean las mismas a lo largo del país. Eso lo queremos seguir manteniendo. No estamos diciendo, nos estamos yendo de federación, cosa que nadie malentienda lo que pasó ayer respecto de la vinculación del Consejo Cava con federación. Lo que sí tuvimos que resolver es una circunstancia puntual de coyuntura donde hay una ley de la Nación que respecto del revalúo contable establece un par de reglas básicas que hacen a la opcionalidad, que hacen al tipo de índice a usar y que hacen al tipo de bienes que se pueden remedir. Y una posición de darle a la matrícula una herramienta que, en pos de cumplir con esa ley, no le genere obligaciones que no iba a poder cumplir o que generaría que su empresa cliente entre en discusiones con el organismo de control. Por eso es que, llegando a esta conclusión, llegamos a partir de un diálogo fecundo y frecuente que tenemos, gracias a Dios, con los organismos reguladores, personal de la IGJ y sus directivos, personal de la CNB y sus directivos,
ambos de alguna manera coincidieron en esta solución y nos apoyaron en esta propuesta y pensamos que es la mejor alternativa posible para darle un eco contable a una decisión legal. Que nos guste o no nos guste, que haya una ley que diga cómo hay que hacer las cosas contables, es otro tema, pero la ley está emitida. Todas las discusiones teóricas las seguimos manteniendo y las seguiremos manteniendo en el futuro, pero frente a este tema concreto de que hay una ley que dice A, no puedo emitir una norma contable de aplicación generalizada que diga B, C, D u otra cosa. Entonces, ese es el objetivo puntual de esta resolución que se emitió ayer en Consejo Directivo, que entendimos que cumplió un debido proceso al pasarlo por nuestras comisiones técnicas dentro del Consejo. No fue una decisión alocada de un grupo que se puso a escribir el domingo de Carnaval, sino que realmente es una decisión que viene siendo elaborada, que viene siendo discutida y que refleja también una posición que fue marcada por nosotros desde el inicio de todas esas discusiones. Así que este es un tema no menor y lo que tratamos de transmitirle a la matrícula y a las empresas que la matrícula asesora, ya sea como contadores de esas empresas o como preparadores de sus estados contables o auditores, es una herramienta que le permite cumplir con la ley en forma optativa si es que la empresa está necesitando hacer esta remediación o no, y nos queda un tema no menor para zanjar, que es la problemática de la vigencia. La ley salió el 30 de diciembre, la vigencia es el ejercicio que cierra después, o sea, el 31 de diciembre, la norma salió ayer, ya pasaron 3 meses, todos los balances de la CNB a diciembre ya se presentaron, tenemos que resolver de qué manera aquellas empresas que queriendo hacer el revalúo y o ya presentaron el balance de diciembre o no llegan porque lo van a presentar mañana, de qué manera podemos resolver esa problemática y las empresas pequeñas y medianas que en general ahora están preparando sus estados contables y los presentarán durante el mes de abril o mayo, van a tener un poquito más de tiempo para hacerlo y el resto de los cierres que no sean diciembre tienen el resto del año para resolverlo. Sobre esas alternativas, Hernán también les va a contar, pero ese es el único tema que no ha quedado resuelto. Entonces, sepan ustedes como matriculados de Cava que esta norma está de acuerdo con lo que fue conversado tanto con IGJ como con CNB, o sea, no debería generar problemas cuando estos estados contables se presenten a los reguladores si están de acuerdo con esta norma. Sí. Y sumado a lo que mencionaba Silvia de los diálogos preexistentes a esta norma, también quiero mencionar de que también hubo siempre una posición transparente respecto de la posición de Cava hacia Federación. El diálogo siempre fue un diálogo en términos correctos, en términos donde entienden la particularidad de nuestra jurisdicción, que a lo mejor no es la misma que tienen otras jurisdicciones, porque nosotros tenemos un 100% universo de entes con regulaciones muy fuertes, ¿sí? Es decir, Inspección General de Justicia de Ciudad de Buenos Aires tiene normas contables, ¿sí? INAES tiene normas contables, CNB tiene normas contables. En cambio, en el interior del país, en muchas jurisdicciones, las direcciones de personas jurídicas no emiten normas contables y entonces los consejos tienen mayor autonomía para definir qué se hace y qué no se hace, ¿sí? Entonces, esto fue entendido por las autoridades de la Federación. Me parece que el presidente de la Federación utilizó unas palabras que son bastante atinadas. Él dijo, ante una circunstancia excepcional probablemente haya que tomar decisiones excepcionales. Y me parece que en esa inteligencia y en ese sentido, lo que estamos es ratificando nuestro compromiso marcado en el acta de Tucumán, de que todo lo que no genere un problema desde el punto de vista reglamentario para que sea acompañado por este Consejo va a aprobarlo y va a trabajar también para colaborar en su desarrollo como lo ha venido haciendo, ¿sí? Entonces, explicado todo esto, que me parece que es fundamental entender el contexto para saber lo que sigue, tenemos que entender qué dice la ley, porque nosotros siempre estamos haciendo referencia a lo que la ley dice. En el título 10 se plantea un capítulo 1 de revalúo impositivo, un capítulo 2 de revalúo contable. El revalúo impositivo básicamente propone un revalúo por única vez de activos tributarios, ¿sí?
la realización del revalúo tributario es una opción, ¿sí? Una opción que aplica a determinados activos específicos que establece la ley y otros que podrá incorporar la reglamentación, porque así lo dice el propio texto de la ley. Y tenemos que recordar que hacer uso de esta opción tiene un costo, ¿sí? No es que es gratis desde el punto... No estoy diciendo un costo de obtener el importe remedido, sino que estoy diciendo que si uno quiere tener derechos a mayores deducciones tributarias futuras, tiene que pagar un impuesto especial para acceder a ese derecho fiscal, ¿sí? Es como estar comprando un bono pagado con deducción fiscal. Y por otro lado, que la ley en ninguna parte requiere que si yo aplico el revalúo contable, tributario, entonces tenga que estar obligado al contable, ni que si aplico el contable tenga que aplicar el tributario o que tenga que aplicar alguno de los dos, ¿sí? Son dos cuestiones que van por senda distinta. Obviamente, si aplico el tributario, después tendré que ver las repercusiones que tiene en la faz contable, ¿no? Porque al cambiarme las bases fiscales de los activos, voy a tener un impacto sobre los impuestos diferidos. Y a nivel de lo que es el revalúo contable, la ley lo que prevé es que se trata de una opción que pueden ejercer por única vez los entes. ¿Por qué por única vez? Porque si el ente lo ejerce fuera del perímetro que establece la ley como plazo de vigencia, estaría haciendo uso del RT31 directamente, ¿sí? Lo que es revalúo regular. Se refiere a bienes incorporados en el activo del ente, no define cuáles son, pero cuando uno va al debate parlamentario, los considerandos y demás, como lo que se busca es dar una herramienta para solucionar el problema de patrimonios perfectibles, evidentemente uno tiene que ir por aquellos activos que tienen algún tipo de peso dentro de la estructura del ente, ¿no? Entonces uno está pensando en los mismos activos que existen con la RT31, que si recordamos además, cuando se emitió el RT31 también se pensó, ¿sí?, como una solución práctica para el tema de los patrimonios, ¿sí? Si uno va a los considerandos del RT31, creo que incluso está mencionado, a lo mejor Martín vos me podés ayudar, creo que está mencionado, pero ¿cuál es la diferencia? Que si me meto en modelo de revaluación, tengo que todos los años hacer una tasación, ya sea para contabilizar o para justificar que no lo hice, ¿sí? Alguna vez lo tratamos en el ciclo aquí, con lo cual tiene un costo elevado de mantenimiento en términos administrativos ese modelo. Y además, la ley dice que ese revalúo se va a practicar de conformidad a la reglamentación y a las normas contables profesionales. Con lo cual, como sería intención de los reguladores, de acuerdo con lo que nos manifestaron, remitirnos en materia regulatoria, o remitirse en materia regulatoria a lo que digan las normas contables profesionales, esto es como un piedra, papel o tijera, ¿no? Alguien tiene que sacar primero la mano para que el otro saque la de ella y ver si es piedra, piedra, papel, papel o papel, mano, ¿no? Entonces, sí, lo técnico es, digamos, esto es metáfora. Esto es metáfora. Entonces, obviamente, el Consejo, respondiendo a este pedido, emitió ayer esta norma. Ahora lo que está pendiente es que sea una norma legal por alguna resolución emitida por parte de los organismos de control, básicamente Inspección General de Justicia y Comisión Nacional de Valores, con lo cual hago esta aclaración porque el hecho de que vean publicada la norma en la página web del Consejo no quiere decir que está resuelto el tema, falta que aparezca la norma legal que les remita a esta norma para poder aplicarla, ¿sí? Esto hay que aclararlo. Entonces, ¿cuál fue la intención del legislador en todo esto? Que si un ente quiere hacer las dos cosas, revalúo tributario y revalúo contable, perfecto, administre la convivencia de estas dos cuestiones. Si un ente quiere hacer solamente el revalúo tributario, pero no quiere hacer el contable, también pueda ir por ese camino. Que si un ente quiere hacer el revalúo contable y no el tributario, que también puede hacerlo y tendrá efectos distintos, pero también tendrá consecuencias en los impuestos diferidos. En el primer escenario, en el que está arriba, lo que cambian son las bases fiscales, en el segundo lo que cambian son las bases contables, con lo cual en cualquiera de los dos escenarios voy a tener efecto en el impuesto diferido, ¿sí? Y otro escenario podría ser que decía no hacer nada. Y eso no quiere decir que la ley de reforma tributaria no tiene efectos sobre la confección de los estados contables, porque tiene efectos sobre la medición de los impuestos diferidos por el cambio de alícuota, que también lo vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Y no hacia adelante, a los cierres operados del 31 de diciembre del 17, ¿sí? Entonces, ¿qué es básicamente lo que dice el texto que se aprobó ayer y qué es lo que dice el RT48 para marcar similitudes y diferencias? ¿Sí?
Primero empecemos por las similitudes, ¿sí? En los dos casos, lo que se prevé es que en las circunstancias en la cual un ente, para obtener el importe remedido, utilice algún factor, se remita al factor que establece la ley 27430. Porque primero estaba, ¿se acuerdan que uno de los temas de debate era si había que utilizar el factor de la ley o otro distinto? Bueno, tanto la RT48 como el texto de Cava, digamos, acuerdan en este punto de que en caso que el ente utilice remediación a través de factores, hay que utilizar el ley. Eso no quiere decir que haya un acuerdo respecto de si hay jerarquía o no para llegar a utilizar índices, que lo veremos en la slide que sigue, ¿sí? Ese es un cambio que apareció la semana pasada. Exactamente, recién, ¿no? sí, hay que mencionarlo. Era una diferencia que teníamos relevante desde el inicio de todas estas Claro, discusiones. porque si van a los comentarios publicados por la SEC, van a mencionar que la SEC lo mencionó como un punto porque el proyecto 39 original planteaba un índice que informará a esta federación, ¿sí? No decía cuál, nunca había dicho que no iba a ser o si iba a ser, dice un índice que informará. Entonces, lo que planteaba la comisión era que tenía que ser ese, bueno, finalmente terminó quedando que el índice que informa a la federación es el de la ley, ¿sí? Y además, los dos cuerpos normativos prevén una excepción para los entes que ya venían aplicando la RT31. Y planteémoslo con un ejemplo bien simple, ¿no? Supongamos que yo soy un ente que me metí en el modelo de revaluación porque en ese momento no había otra solución para mejorar, entre comillas, un patrimonio perfectible, ¿sí? Y todos los años tengo el costo de tener que pagar ese pecado de la juventud y tengo que estar todo el tiempo revaluando. Bien, entonces parece que aquel que en algún momento tuvo que entrar por una situación que no estaba contemplada, hay que ponerlo en un pie de igualdad con aquel que hoy puede entrar sin costo de seguir haciéndolo regularmente. Entonces digamos, bueno, si el ente cambiara y dice me voy al costo, en el mismo acto en el cual dice me voy al costo, podría decir, bueno, y en este cierre deshace toda la revaluación, ¿sí? Vuelve al importe al que habría presentado si nunca hubiera optado por revaluación, pero ahí mismo dice, ¿y quiere usar el revalúo excepcional por única vez? Sí. ¿Y entonces a qué número volvería? Al revaluado, ¿no? La única diferencia está en que lo que antes tenía como un resultado diferido, un saldo de revaluación dentro de la cápita de resultados diferidos dentro del patrimonio, debería estar no en resultados diferidos, sino en ganancias reservadas, porque la propia ley crea una nueva reserva de carácter legal, que es la que establece la ley 27430, con lo cual habría que trasladar el saldo que está en resultados diferidos a otra columna de ganancias reservadas que represente a la reserva que crea la ley. Y si el ente decide hacer eso, el único efecto práctico es manifestarlo y hacia adelante no seguir revaluando. ¿Se entiende? Pero con la reasignación intrapatrimonio que eso amerita para que, digamos, si la reserva tenga la misma suerte, porque acuérdense que la reserva o el saldo por revaluación tiene un consumo que no es el que prevé la ley para este saldo, porque la ley prevé que quede ahí y que solo se use para lo que defina el regulador. Algo parecido, si algunos hacen memoria y tienen vínculo con el tema, con lo que previó en su momento la CNB para los efectos que surgieron por la aplicación de NIF por primera vez, que dijo, reconózcalo en una reserva, o mejor dicho, todo eso cuando sea tratado por la Asamblea lo tiene que, en caso que sea acreedor, constituir una reserva y solo se puede utilizar para esto, esto, esto y aquello, ¿sí? Y lo dijo la CNB. Entonces uno no podría empezar a decir, bueno, como deprecio el activo, consumo la reserva porque estaría metiéndome con un saldo cuyo dueño en términos de destino es el regulador, por lo que le confiere la ley, ¿sí? Entonces, el traslado intrapatrimonio de ese saldo es básicamente respetar este principio legal que también fue un aporte que hizo, porque esto tampoco estaba en el proyecto 39 original y eso surgió de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad y Federación lo tomó también como aporte de este Consejo, ¿sí? Ahora, ¿en qué se diferencia la norma? Bueno, obviamente está bastante claro que la aplicación en Ciudad de Buenos Aires es opcional, mientras que la norma que propone Federación y por lo tanto en aquellas jurisdicciones donde termine siendo norma la RT48 va a ser obligatoria. Los activos alcanzados son aquellos que serían susceptibles de aplicación del RT31, es decir, los bienes de uso excepto los activos biológicos,
las propiedades de inversión y los activos no corrientes mantenidos para su venta, ¿sí? Incluyendo los retirados del servicio. Mientras que la norma de la Federación habla de todos los activos monetarios excepto la llave de negocios, ¿sí? La llave de negocios queda fuera de discusión. Y las inversiones medidas a BPP no están incorporadas porque si yo aplico BPP sobre un patrimonio remedido, debería llegar a un BPP remedido por la propia dinámica del procedimiento, ¿sí? No es que tendría que remedir el BPP, sino que aplicar el BPP me llevaría a aplicarlo sobre cifras que recepten el efecto de la remedición, ¿sí? Y por otro lado, en materia procedimental, la norma especial prevé una jerarquía, ¿sí? El ente tiene que ir a un modelo de tasación como, digamos, criterio privilegiado y preeminente, y solo podrá utilizar una remedición basada en factores, que van a ser los de la ley, en eso estamos iguales, cuál es el factor, en el caso en que el ente pueda demostrar que ir a un tasador implica un costo o esfuerzo desproporcionado, ¿sí? Sobre el tema hay bastante literatura escrita de cuándo un ente puede argumentar esto. Básicamente el costo o esfuerzo desproporcionado está en línea con el destino de la información contable del ente, ¿sí? Entonces, entendiendo quiénes son los receptores de los estados contables del ente, el uso que le da, porque quién mejor que cada empresa, que cada ente emisor para saber quién usa su información, a quién le remite la información a esa empresa. Con lo cual, en función al uso y en función al costo, hay que hacer un análisis cual y cuantitativo, ¿no? Porque por un lado tengo el cuanti, que es cuánto me cuesta remedir, si contratar un tasador. Y cualitativo es cuánto mueve la aguja del usuario el hecho que yo revalúo o no. Si en esa relación cual y cuantitativa veo que el costo de esfuerzo es desproporcionado, tendrá habilitada la opción de los factores. Cabe aclarar que en el caso de los entes que aplican la RT41 en la sección de entes pequeños, está previsto que ya esté, digamos, asumido, claro, que la presunción no tenga que ser demostrada porque si fui al RT41, como explicaba Martín al comienzo, es porque la dimensión del ente, el volumen de las actividades y el destino de la información lo llevó a la conclusión que lo mejor era ir a una contabilidad simplificada, con lo cual si aplico la 41, directamente ya tengo justificado el uso de índices sin más aclaración, ¿sí? Claro, sí, es muy bien lo que me aclara el doctor. No es que toque... Ahora bueno, ascendiste rápido. Bueno, hiciste carrera. El tema es así, si el ente es pequeño pero no aplica la 41, tiene que justificar el costo de esfuerzo desproporcionado. Si el ente es pequeño y aplica la 41 es donde tiene el tema de decir, aplica lo que... Eso es indistinto, no es una jerarquía, es un no. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y acá siempre hay discusiones, porque algunos, por ejemplo, con Tino nos han dicho dentro de la comisión, bueno, pero si aplico algún índice, a lo mejor si el valor específico de ese activo o si ese activo subió mucho más en dólares que el tipo de cambio, y cuando hago multiplicación del valor expresado en dólares por el tipo de cambio actual, queda muy atrasado del costo histórico multiplicado por el factor. Bueno, ahí sepan que siempre van a tener la tasación si no quedan conformes con la utilización del factor, ¿no? Por eso la tasación se le da prevalencia porque entendemos que es la que capta mejor los efectos que estamos tratando de incorporar dentro de los estados contables, ¿no? Dentro de la norma de federación, esto es una opción, siempre hay que leer un no, independientemente de la dimensión del ente y la norma que aplique, ¿sí? No hay una jerarquía. Y respecto de la vigencia, lo que dice el texto de Ciudad de Buenos Aires es que la vigencia es la de la ley, porque no podemos decir otra cosa, ¿sí? Pero después, en un punto, 112 o 122, ya no me acuerdo el número, 122 creo que es, dice que en el caso de que los organismos de control lo aceptaran, un ente que ya hubiera aprobado estados contables o que por razones de practicidad tuviese sustancialmente avanzado el proceso de aprobación y no llegara ahora con los tiempos para reevaluar, podría practicar este revalúo excepcional en el ejercicio inmediato siguiente al que surgiría de la vigencia de la ley. ¿Se entiende? Se dice, cierro 31 de diciembre del 17. Ya presenté estados contables, están legalizados, pasé por el consejo, los legalicé. Y digo, pucha, si hubiera sabido,
quisiera utilizar el modelo de revalúo excepcional y no tenía en ese momento la norma. Bueno, lo que le estamos diciendo a los reguladores es que si ellos lo terminan aceptando, ese ente va a poder hacerlo en el cierre 31 de diciembre de 2018. Pero no es en el 19, en el 20, sino es que dice, bueno, hago la plancha y veo cuándo quiero hacerlo. No, lo haces cuando dice la ley, y si demostrás que no pudiste hacerlo por temas de demora, como mencionaba Silvia, de la norma que se demoró en salir, etcétera, etcétera, entonces eso es lo que te habilita, si el regulador lo admite también, a irte al ejercicio inmediato siguiente, es decir, ya tuviste tiempo para pensarlo. Y si el ente presentara trimestrales, incluso no hace falta que se vaya al cierre del inmediato siguiente, sino que podría presentarlo en el primer cierre trimestral del año contenido en ese periodo anual o ejercicio anual. ¿Sí? Sí, adelante. Queremos hacer un llamamiento a la buena voluntad de los organismos, si nos están escuchando, que por favor permitan esta nueva cosa de decir, bueno, diciembre de 2017 ya estamos medio fuera, por favor déjennos un periodo más. Sabemos que es fuera de lo que dice la ley, etcétera, pero si pueden hacerlo, estaría buenísimo. Sobre todo porque entendemos que si ya hay un revalúo regular que se acepta sin miramientos, no debería haber demasiado inconveniente, siendo que no entendemos que no le hacemos un mal a nadie si revaluamos a diciembre del 18 en vez de diciembre del 17, y que el espíritu del legislador era dar una herramienta que ayude más que punir a aquel que no tenía una norma y decir no lo haces porque no existía la norma. No sé, el legislador trató de ayudar más que de complicarla. Entonces, en ese espíritu entendemos que sería una solución plausible, ¿sí? Mientras que el RT48 lo que plantea es la vigencia es la de la ley, en eso estamos hermanados, pero lo que plantea el texto es que si el ente ya legalizó estados contables o tiene su proceso de aprobación bastante avanzado y por lo tanto no llega a practicarlo, lo que tendrá que hacer es, cuando cierre el año 2018, contabilizar el revalúo afectando los saldos al inicio del 2018, que sería modificar la columna comparativa del año 2017. Si bien es verdad, no va a tener efecto en resultados porque ese mayor valor del revalúo va a pegar contra una reserva de patrimonio y eventualmente contra un impuesto diferido adicional, y los resultados van a ser resultados del ejercicio 2018, sí cambia un patrimonio que ya tuvo efectos para determinadas cuestiones. Por ejemplo, aquellos entes que no calificaron como entes cumplidores y están pagando bienes personales responsables sustituto, ya pagaron sobre un patrimonio que va a tener un valor más bajo que el que va a ver la FIP al año siguiente como dato comparativo. Con lo cual, no somos tributaristas, no vamos a hacer una exégesis tributaria del tema, pero hay un tema que tendríamos que tener mapeado como un posible conflicto tributario, es ¿y qué pasa si la FIP viene y ante esta opción me dice ingréseme la diferencia más los resarcitorios? Y el empresario se da vuelta y me dice, ¿y por qué estamos haciendo esto? Si yo no lo quiero hacer, porque lo hizo una norma. ¿Qué norma? ¿No? Entonces ahí hay un problema de ver si esto no terminaría generando un conflicto en la relación contador-cliente, ¿no? Eso está en análisis, no es un tema en el que nos vamos a meter, pero sepan que eso es lo que va a estar en el texto de la RT48 cuando sea publicada en la página de la Federación, porque es lo que se aprobó en Junta, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá más o menos se va entendiendo. Ahora la idea es que Martín nos diga cómo quedó todo esto después, para si quedaron cabos sueltos, ¿sí? No sé si en el corte o... Estamos, 15 minutos. 15 minutos, bien. Entonces, para hacernos un... Bueno, para redondear, ¿qué quedó de todo esto? Porque la verdad que no entendí un carajo lo que quedó. Tengo la ley y la ley requiere reglamentación. Entonces, la ley trae el revalúo contable, el revalúo fiscal. El fiscal ya mencionamos, ahora vamos a meternos en el tema del revalúo contable. El revalúo contable ya dijimos que son 4 artículos nada más, del 296 al 299, son 4 artículos. Lo que dice es, se pueden revaluar los bienes incluidos en el activo, eso dice la ley. Después lo que me dice es que es opcional y por única vez. Lo que dice la ley es que es conforme a la reglamentación y las normas contables profesionales, y menciona que puede usar cualquiera de los métodos admitidos para el fiscal, que sería el del tasador y el del factor de la ley. Y por último me dice que la contrapartida de ese revalúo tiene que ir a una reserva que no se puede distribuir. Eso es exactamente lo que dice la ley. Uno de los puntos más centrales es que es opcional por única vez,
y el otro tiene que ver con la reglamentación, o sea que para todo esto necesitamos tener una reglamentación. Hasta ahí es lo que dice lo de la ley. No está la reglamentación, ahora lo decimos. La reglamentación, esto es así, vamos a comentar lo que nosotros tenemos de información informal hasta esta fecha. Se requiere un decreto, porque toda ley necesita un decreto reglamentario, eso lo sabemos absolutamente todos. Lo esperable es que ese decreto del Poder Ejecutivo lo que diga es, se da la posibilidad para que se delegan los organismos de control, básicamente CNB, IGJ, INAE, etcétera, quienes sean los que reglamenten este capítulo dentro de la ley. O sea, como que un decreto diga, los organismos lo van a reglamentar. Y ahí vamos a tener los reguladores que van a emitir sus propias normas, resoluciones o como se llamen sus normas, que van a reglamentar ese capítulo. Y lo que se espera, todavía no salió, insisto, no tenemos ni el decreto ni todo esto que estoy mencionando, es que esos reguladores saquen una norma que diga la reglamentación va a estar de acuerdo a la norma contable profesional emitida en la jurisdicción. Con lo cual, si es IGJ que tiene jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a decir de acuerdo a la norma de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es lo que se espera, todavía no salió nada, digamos. Lo que se espera y lo que se habló hasta ahora, claro, ¿no? Lo que se habló hasta ahora. Y en algunas jurisdicciones, como en Ciudad de Buenos Aires, que son, digamos, con regulaciones más específicas, lo que decía antes, lo que digan las normas profesionales, lo que no se oponga a la ley, que es lo que origina todo este tema de por qué Cava tiene una imposibilidad práctica para poder aplicarlo, ¿no? Sí, básicamente la obligatoriedad. O sea, si la norma dice obligatoria y la ley dice opcional, el regulador va a decir yo no puedo aceptar esto. Ese es el punto, uno de los puntos más centrales. Bueno, hasta ahí viene más o menos la idea. Eso todavía no está, pero es lo que esperamos que esto salga en próximos días. Bueno, ahora vamos a lo que es la norma nuestra, que es la norma de capital. Fue aprobada ayer, ya lo dijimos, es una norma de excepción y el título que tiene es le asignamos costo atribuido para determinados activos. O sea, eso es lo que permite la norma. Esta es la norma propia, que es la que el regulador va a hacer referencia cuando emitan sus resoluciones de la que viene el decreto. ¿Se entiende más o menos el camino? Sí, está claro. Es una norma de excepción, es una norma por única vez, es optativa, o sea, no es esto que todas las empresas lo tienen que hacer, sino la empresa que quiere lo puede hacer. No lo hemos mencionado acá, pero si nadie se enoja lo quisiera mencionar. Cuando una norma es obligatoria, todas las empresas lo tienen que hacer y aunque la empresa no quiera, lo va a tener que hacer y eso convierte en un trabajo. Ya nos ha pasado alguna vez que lo vamos a tener que hacer finalmente los contadores porque la empresa quizás no tiene interés en hacerlo y no le interesaría y lo vamos a tener que hacer por una obligación. Cuando la norma es opcional, la empresa que quiere lo puede hacer y por lo tanto uno le dice, mira, tengo una muy buena solución, es esto, es esta norma, se podría hacer esto, se podría hacer aquello, si a vos te interesa lo podemos hacer, esto tiene un determinado costo. ¿Me entienden? O sea, cuando la cosa es obligatoria, ya nos pasó alguna vez que hemos tenido que hacer ajuste por inflación y todo, y las empresas, ¿se acuerdan que no, en el año 2002 hubo ajuste por inflación contable y no fiscal? Y las empresas no les interesaba, a la mayoría de las chiquitas hacer nada de todo esto, lo tuvimos que hacer nosotros el último día, todo corriendo y pocas empresas fueron conscientes de los honorarios que eso tenía de horas dedicadas para nosotros. Así que esa es otra de las cosas que el Consejo de Capital tiene muy en cuenta al decir esta norma tiene que ser opcional porque estamos favoreciendo también acá el trabajo profesional y su remuneración. La vigencia tiene que ser la de la ley. Lamentablemente acá nos gustaría otra, nos gustaría ejercicio iniciado 1 de enero de 2018, todo lo que querramos, pero no podemos porque la ley ya salió y la vigencia es la del ejercicio 2017. Así que ahí no vamos a poder cambiarlo con esta cosita nueva que nosotros tratamos de que los reguladores acepten. Y por último, la contrapartida tiene que estar en el patrimonio y esto de la distribución o no es cuestión de una norma contable. Puede ser el regulador el que diga qué destino tiene finalmente una reserva, si se puede capitalizar, si se puede absorber pérdidas, si no se puede distribuir, etc. La ley dice que no se puede distribuir. Entonces nosotros en la norma contable decimos, bueno, la reglamentación dirá cómo va a tener que hacer ese destino. Bueno, hasta ahí vienen las partes genéricas. En la vigencia tiene que ser la de la ley. Esto tiene un impacto en los ejercicios 31 de diciembre de 2017, para que cierra diciembre, para que cierra enero, 31 de enero del 2018, para que cierra junio, 30 de junio del 2018. Bueno, ahí tenemos más tiempo. Pero como mencionamos varios, el 2017 ya es una fecha que se nos vino encima. Supongamos que todavía no hemos aprobado, ni presentado, ni legalizado estados contables de la empresa, ni cerrado auditoría. Estamos en la fecha, pero a ver, seamos sinceros, somos contadores, estamos con un montón de temas nuevos, un montón de cosas, liquidaciones, reforma tributaria, agregar algo que ni siquiera estaba previsto. Pensemos nuestro trabajo profesional. Primero tenemos que ver esto, ver cómo se aplica, ver si la empresa le conviene o no, sentarnos con los directivos de la empresa y decir, mira, está esto, tenés esta posibilidad, te conviene o no te conviene. Ellos analizarlo, ver si contratan o no contratan un tasador. Sabemos que todos los tiempos que requiere para analizar distintos tasadores, los honorarios, etcétera. O sea, por más que yo todavía no esté en el momento de haber aprobado estado contable,
Creemos que también las fechas que tenemos actualmente están muy acotadas, siendo que ni siquiera todavía tenemos la reglamentación, ni el decreto, ni nada, que con toda la suerte puede llegar hasta este fin de mes, esperemos, y si no va a salir en abril. Con lo cual estamos todos muy acotados en tiempos. Por eso es que la vigencia del 2017 ya está casi pasándose de línea. Para eso incorporamos esta nueva cosita así, que bueno, es lo que pudimos hacer, entiéndannos, no sabemos si los organismos lo van a aceptar o no, tenemos la esperanza de que lo recapaciten y lo hagan, como dijo Hernán, al final nada, o sea, ¿qué mal te puede hacer esto, digamos? O sea, no, yo entiendo que si se le pregunta a un área legal, un abogado, y dice, no, la vigencia de la ley, o sea, está bien, está claro, pero bueno, tengamos en cuenta la aplicación práctica de esto. El espíritu y la idea y todo esto, él siempre cosas fantasmales con los espíritus. Bueno, me dijiste cucaracha, te puedo decir cualquier cosa ahora. Los pecados de la esa, ya, mirá, no me dejaste ni hablar en ese momento. Y la idea sería que si los reguladores lo aceptan, permitir que esto se pase a un inmediato posterior. ¿Por qué decimos que esté justificado? Porque nadie va a poder justificar que si tu cierre es noviembre del 2018, te quieras pasar a noviembre del 2019. Seamos profesionales. Tengamos en cuenta que el 2017 estamos un poco atrasados, que el enero de 2018, no sé, cierra así. Sabemos que el 2017, 31 de diciembre, son los cierres mayoritarios que tengamos en la gran mayoría de empresas. El otro grande, junio. Que el de junio no quiera venir a decir, ay, yo quiero un año más. Estamos de acuerdo con esta idea. Como dijo Hernán, tampoco nos queremos ir al 2020, al 2025. O sea, la idea sería, tenemos un año solo para hacerlo. El del 2017, si no lo pude hacer, no lo puedo hacer nunca más, porque la opción es única vez. Entonces, por eso pretendemos que el del 2017, y quizá alguno de enero, alguna de estas fechas muy cercanas, se pueda usar quizá el 2018. Esa es la única. Si se lo permitimos al de noviembre del 2018, ¿por qué no se lo vamos a permitir al de diciembre del 2018? Esa es un poco la idea. Por favor, IGJ, hacelo. ¿Se entiende hasta ahí más o menos la idea? No es lo mejor, pero es lo que podemos tener hasta este momento. ¿Qué activos están alcanzados? Los mismos que hoy podemos aplicar el modelo de revalúo. Que eso también fue una cosa que se consensuó bastante con los organismos. ¿Qué me queda afuera? Miren, cosas que no son tampoco tan importantes, intangibles. Y la verdad que traer tasación y cosas así para intangibles, etcétera, es bastante complejo. Otro que podemos tener acá, bueno, inversiones, Hernán mencionó un poco de esto. Viene de cambio, ya deberíamos tener costos de reposición y otras cosas más corrientes, o sea que no tiene mucho sentido. Con lo cual esto es bienes de uso, que es para lo que lo estamos aplacando, excepto que sean activos biológicos, porque ya se miden a valores de mercado, o sea, bienes de uso que no sean biológicos, para las propiedades de inversión y para los activos no corrientes disponibles para la venta, que también se supone que lo vas a vender en el corto plazo de un año, con lo cual también está bastante cercano a su valor de mercado. Con lo cual lo que nos queda es básicamente para bienes de uso y para propiedades de inversión. Esta es la idea. Y ahí seguramente en todas las empresas, y seamos sinceros, abarcamos gran parte de todos los patrimonios y la parte esencial. Una cosa, aclaración que está abajo es, igual que el modelo de revaluación que tenemos hoy vigente, esto lo podemos elegir por clase, con lo cual, si vamos a revaluar, podemos revaluar la clase inmuebles, o vamos a revaluar la clase maquinarias, o podemos revaluar la clase rodados, pero quizás podemos revaluar inmuebles y rodados, pero no necesariamente muebles y útiles e instalaciones. O sea, que esto habría que hacerlo únicamente por clase. Que como en la RT 48 de la Federación esto es obligatorio y es para todos los activos, lo tenemos que hacer para todo, inclusive para muebles y útiles y cosas así, que complica mucho buscar anticuación. O sea, el índice es más fácil de aplicar, pero no olvidemos que tenemos que traernos cosas anticuadas de hace muchos años para atrás. ¿Me entiendes? O sea, eso nos va a ocurrir, con lo cual todo tiene un trabajo atrás de todo esto. Por eso nosotros prevemos para bienes de uso por clase, para propiedades de inversión, y básicamente preferible el tasador y si no, opción por costo desproporcionado para usar el tema del índice. Hasta ahí es más o menos la idea genérica, digamos, de los activos alcanzados. ¿Qué métodos tengo? Bueno, es todo lo que mencionaba. El de preferible, que es el de tasación, y utilizando los mismos criterios que vienen hoy en la RT31 para hacer revaluación, o sea que tiene que ser, bueno, preferiblemente un tasador independiente con determinadas características, etcétera, que es lo mismo que pide hoy IGJ en sus resoluciones, etcétera, y CNB también. Y el alternativo admitido, que es el de factor de la propia ley, el mismo que viene en el artículo 283 de la ley. Recordemos que acá es, para que sea admitido, tengo que justificarlo por esfuerzo desproporcionado, pero para el caso de los que apliquen ente pequeño del RT41, recordemos que tengo la opción de aplicar uno u otro en forma no necesariamente justificada. No es que me prohíbe el de tasación, ¿no? Si yo soy ente pequeño y quiero tasar, puedo. Lo que no tengo que justificar es el desproporción para aplicar el de factor. Ahí tienen los factores de la ley. Si ustedes, por supuesto, la ley arranca en el año 2001 y 2002. Recordemos que contablemente nosotros tenemos ajuste por inflación realizado en los estados contables hasta febrero del 2003.
O sea que a nosotros esto va a arrancar a partir del 2003 para adelante. Como estos índices son anuales y solo el último año es trimestral, lo que nosotros vamos a preparar desde el Consejo y lo vamos a publicar y va a aparecer por todos lados, etcétera, es estos índices traídos proporcional exponencialmente a cada mes. O sea, vamos a traer cada índice mensual de cada uno de estos años, partiendo de febrero del 2003 para adelante, que es lo que podemos hacer desde el punto de vista contable. El 2001 es porque desde el punto de vista tributario me puedo ir hasta el 2001. Y como este es un índice de la ley para la parte tributaria, por eso está allí. ¿Estamos de acuerdo a esto? O sea, lo mencionamos, todo esto va a estar en el material y después vamos a tener los mensuales. Hasta ahí viene como la aplicación genérica, digamos. Y por último, esto queda como un costo atribuido. ¿Qué significa esto? Yo sé que para muchos es un término nuevo. Bueno, costo atribuido es un término técnico que usamos nosotros para darle a algo que no fue el costo, porque no fue lo que yo pagué ni lo que me costó determinado activo, es un valor de una tasación actual o un valor por multiplicación de un índice y darle a ese valor, a ese importe, la calidad de costo, que no era el costo. Por eso le decimos que le atribuimos a algo que no fue el costo como si fuera el costo. ¿Se entiende lo que digo? Es un consenso. Es como si Sí, consensuamos. Entonces, esos nuevos importes pasan a ser ahora costo. ¿Por qué pasan a ser costo? Porque a partir de este valor queda como mi nuevo costo asignado, atribuido, y a partir de ahí, deprecio, amortizo, vida útil, todo lo que conocemos. En el modelo de revaluación de la RT31, que ya tenemos aplicable, esto no es así, digamos, no pasa a ser un costo atribuido, pasa quedando siempre un valor revaluado, que se amortiza y todo lo demás, pero hay que volver a revaluar todos los periodos, o por lo menos ver si hay necesidad o no de revaluar. Y en el caso de los que ya venían aplicando el modelo de revaluación o el modelo de BNR para propiedades de inversión, ellos tienen la posibilidad de decir, bueno, revalúo hasta el 31 de diciembre de 2007, que tengo que ir por tasador. Ahí no puedo aplicar índice, porque si yo ya venía revaluando, que yo ya venía usando un tasador, entonces sería ilógico que ahora me quiera pasar un índice. ¿Está okay? Entonces mi último valor revaluado hasta esta fecha, a partir de ahora lo discontinúo, dejo de aplicar revaluación y lo paso a considerar costo atribuido. Eso, si no apareciera esta norma especial, yo no lo podría hacer. Yo sé que es lo que quiere hacer todo el mundo, que si no lo hago más, lo abandono y dejo el número para adelante. No. El modelo de revaluación o lo aplico o vuelvo al costo. Y vuelvo al costo, deshacer todo lo que había hecho y volver al costo que hubiera tenido si no hubiera hecho revaluación. Con este método lo que hago es, lo revalué, lo dejo ahí y a partir de ahora es costo como tenemos la opción todos. Porque la idea de todo esto es, si yo ya venía haciendo revaluación, lo hice porque era la única posibilidad que tenía para, como no podía hacer ajuste de inflación, para levantar el valor de mi activo y mostrar la realidad y tener un mejor patrimonio, perfecto, no sé qué cosa dijo Hernán en el mando. Ahora, yo lo hice no porque el domingo a la noche no tenía nada que hacer, vamos a revaluar. No, o sea, lo hicimos por una necesidad. Y ahora que todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y salirse, ¿por qué yo no? Digamos, si yo entré no porque me gustaba hacerlo, sino porque esto era una necesidad. Entonces también le damos la posibilidad del que lo venía aplicando salirse de ese modelo. Y esa es como la parte final de todo esto. Y acá el comentario de Victoria. Creo que nosotros, con toda esta presentación, un poco la reflexión que nos debería quedar es, pensando en nuestros clientes, en aquellas sociedades que realmente por sus obligaciones, por donde están presentando sus estados contables, por los requisitos que les piden los bancos o para una licitación y demás, tienen activos no corrientes, básicamente inmuebles o una planta, o patrimonio. Pero a ver, pensemos en aquellas empresas que tienen una posición de activo fijo depreciada en términos de valores, ya sea porque los consumieron o porque realmente están expresados en una moneda muy antigua, no reconocen la inflación y necesitan de alguna manera recomponer el verdadero patrimonio que tienen. Entonces, lo que pretende esta posibilidad es, bueno, ok, recomponer ese patrimonio revalorizando esos activos fijos y a partir de ahí generar una reserva que podría ser equivalente quizás a haber ajustado el capital. O sea, lleva al patrimonio lo que tenés en el activo fijo, presentá una situación patrimonial mejor, que si el patrimonio neto lo tenía negativo, bueno, lo estoy presentando positivo o me lo mejora. Me presento hacia el mercado con una situación patrimonial un poco más estable y más sólida y sigo encarando las actividades. Y lo hago por única vez, no me encargo todos los años de seguir haciéndolo. Si acaso quisiera volver a hacer el esquema de revaluación, lo voy a poder volver a hacer el año que viene, pero este año por única vez y sin mayor costo, esta es una alternativa. Si me sirve y es interesante, lo hago. Si realmente el costo-beneficio no tiene sentido, dejo de hacerlo y no lo voy a poder hacer otra vez, o sea, es una vez.
Y si no, sigo todo igual. Y es independiente de la decisión del hacer o no hacer el revalúo impositivo, que tiene un costo, que me puede beneficiar o no, y que va por otro camino, que tiene un efecto, después del break vengan a ver el efecto, que es importantísimo escucharlo, que tiene un efecto, el revalúo impositivo, y la parte de auditoría, acá me dice la otra, no le voy a decir cucaracha porque lo quiero mucho. Me dicen por la cucaracha. Pero me parece que tenemos que centrarnos en ese tema. Pensemos en nuestros clientes, a algunos esta puede ser una solución interesante, y si es una solución interesante, ustedes asesorándolo le presentan una solución interesante y ahí lo dicen, ¿eh? Yo no lo dije. Y vamos a cobrar el honorario. Pero intentamos resolverlo de esta manera. Esta solución está consensuada con los organismos de control de Cava. No podemos decir hoy qué va a pasar en otras jurisdicciones. Sé que muchos de ustedes trabajan también en Provincia de Buenos Aires, no sabemos lo que va a hacer Provincia de Buenos Aires, pero sí sabemos lo que va a pasar acá en Cava, dentro de lo que es IGJ y dentro de lo que es CNB. Dentro de lo que es CNB, seamos conscientes que esto solo aplica a las empresas CNB que no aplican IFRS, porque esta no es una norma compatible con las normas IFRS. Así que... ¿Sobre ese punto de CNB nada más? Chiquito, nada más. Sí. Otro tema que se analizó durante el tema del debate opcionalidad-obligatoriedad es que recordemos que las empresas que aplican normas internacionales a efectos de tributar preparan un estado especial y un estado de resultados especial que la Resolución General 3363 de la AFIP dice que se tiene que preparar de acuerdo con las normas que el ente hubiera aplicado si no usara las normas internacionales. Con lo cual, si esto fuese obligatorio solamente a efectos de la confección de ese informe, tendría que incorporar todo un revalúo que después tendría que revertir porque fiscalmente no es deducible. ¿Sí? Pero va a tener un efecto sobre bienes personales, responsables y todo, si es que lo hace. Si es opcional, no, ahí no tiene consecuencia. Perfecto. Bueno, descansamos un rato en el break. Y en 15-20 minutos volvemos para los efectos de la reforma tributaria.